tormenta, el viento sopla fuerte. Hola, ¿cómo están? Soy Daniela y bienvenidos a Protagonistas en la Barca. El día de hoy estamos en un episodio más del segmento Sin Filtros. Por lo tanto, tenemos una invitada muy especial. Ella es una líder dentro de la iglesia cristiana, es madre, es una hermana en Cristo, es una esposa ejemplar y yo quiero darle la bienvenida hoy al set de Protagonistas en la Barca a mi hermana Irmita Sánchez. Bienvenida, gracias, hermana Irmita, Danielita. y en lo que va del programa le diré Irmita con toda la Con confianza. mucho gusto, claro que sí, Danielita. Es un placer estar en este lugar compartiendo con ustedes mis experiencias para edificación. Amén. Tengo que hacerle la pregunta de cajón, hermana Irmita. ¿Usted se sube a la barca? Me subo a la barca con mucho gusto. Qué bueno tenerla hoy aquí. Y yo quiero confesar hoy a todos ustedes que son nuestra audiencia y a usted, hermana Irmita, que yo hoy me siento nerviosa. Vamos a abarcar un tema que a mi vida ha tocado mucho y yo tengo que hacer una confesión hoy. Qué mejor momento que hacerlo aquí en este podcast, y qué mejor que hacerlo aquí entre hermanos, ¿verdad? Y es que este es un tema con el que yo he batallado por años. Irmita y yo quizás he pasado confrontando la escritura, lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor ha dicho, y yo decía, y no hasta último, yo decía, Señor, si esto hubieras escrito de forma diferente, fuera algo distinto. Entonces es un tema que para mí mis convicciones me da muy fuerte. Pero yo le quiero pedir, Irmita, en esta hora que usted nos cuente un poco sobre quién es Irma Sánchez. Cuéntenos un poco de la intimidad suya y también, ¿por qué no ya abordar y cuál es su ministerio en la Iglesia de Cristo? Bueno, ya no es solamente usted la nerviosa, mi Danielita, yo también estoy nerviosa porque el tema que vamos a tratar es bastante delicado. Sin embargo, empezamos por decir que no nací en una iglesia cristiana. Yo conocí al Señor, ahorita estoy cumpliendo como 30 años y ha sido la mejor experiencia que pude haber tenido en mi vida. Soy madre, soy profesional. Vivo aquí en la ciudad de Ambato y amo mi iglesia. En realidad el Señor me ha puesto en un lugar inmerecido, pero siempre tenemos que batallar, y a veces batallar con las convicciones establecidas o con estereotipos es bastante difícil. Sin embargo, lo estamos haciendo. Así es, Irmita, yo le admiro mucho porque son 30 años en la fe, 30 años que yo me imagino que debe haber subidas, bajadas como una montaña rusa. Dentro de estos 30 años de vida ministerial que usted tiene, yo entiendo, no los 30 años quizá fueron sirviendo, pero ¿cuándo fue dentro de este tiempo donde usted sintió el llamado del Señor para aferrarse a los caminos de Él? Bueno, antes yo le quiero contar algo. Tiene mucho que ver con la pregunta, pero quiero abordarlo de la siguiente manera. Yo creo que el haber conocido al Señor me llevaría por lo menos todo el capítulo de la barca, si es que lo quisiera desmenuzar. Pero sí me gustaría compartir la forma como el Señor me hizo el llamado. Y el llamado fue desde el día 1. Ahora me parece a mí increíble, pero fue desde el día 1. Solamente resumiéndole, le digo que atravesaba una crisis en mi matrimonio muy seria. Y yo había considerado la posibilidad de un divorcio. Mis hijos, le hablo del año 94, estaba mi barca a punto de naufragar, yo creo, porque no tenía Cristo. Pero en realidad Él vino en el momento ideal. Solamente le digo que en estas idas y venidas, un día mi esposo dijo, el día domingo nos vamos a la iglesia de su mamá, porque para esto mi mamá ya me había jalado la orejita que venga, mi tía me había invitado y siempre yo lo veía como algo, no, eso es, no sé, anticuado, yo puedo resolver por mí misma mis problemas, etcétera, etcétera. Así es que en vista de esta, mi esposo dijo, el día domingo nos vamos. Yo le persuadí a él a medida que pasaba la semana y le decía, no, pero ¿para qué? Ya vamos a mejorar. Y tantas cosas obstáculos y barreras que uno le pone al Señor. Sin embargo, el día domingo llegó con toda mi mala gana, porque tengo que reconocerlo delante de Dios. Yo fui a la iglesia. Ay, Dios mío, yo sé que ustedes son bastante jóvenes, pero si alguien se acuerda en iglesia, pero yo me acuerdo como si fuera ayer.
yo dije lo siguiente: voy a asomarme a la puerta de la iglesia. Si yo veo que está ahí mi mamá, eran 9 de la mañana, Danielita. Si veo yo que está ahí mi mamá, entonces yo entro. Pero si ella no me ve, yo no entro. Y eso yo le dije a mi esposo. Yo no sabía si había escuela dominical, no conocía nada de la iglesia, solamente sabía dónde estaba ubicada. De tal manera que el momento yo entro, estaban acá recibiendo igualito que se recibe hoy las damas. Estaba ahí una maestra compartiendo y en ese preciso instante, mi mamá, cuando yo me asomé a la puerta, mi mamá estaba en la clase y regresó a verme a la puerta de atrás. Entonces yo dije, no, Dios mío, ahora sí que ya no, ahorita sí ya no sé qué hacer. Mi mamá salió porque había rogado tanto mi madre por mi hogar. Momento, claro. De tal manera que ella se sintió contentísima y salió de un 2x3, estuvo aquí, ven, mija, y bueno, dándome la bienvenida. Eso no fue nada. Yo digo, son cosas que el Señor fue tejiendo tan maravillosamente que uno humanamente, Danielita, uno no lo comprende. Pero cuando ya uno empieza a conocer al Señor, sabe que todo tuvo su día, su hora, su minuto y su segundo. Así es. Entonces salió mi mami y enseguida salió el pastor. Y el pastor, mi mami le presentó a mi esposo porque fuimos con mis 2 hijos, toda la familia. Y ya, cuando ya fue la hora del mensaje, porque yo recuerdo así como sketch nomás, es la hora del mensaje, estaba invitado un pastor argentino, que después supe ya por el pastor después de algunos años que había fallecido. Y estaba este pastor allí y fue a dar la palabra. Yo estaba en una filita con mis hijos yo decía, Señor, el predicador estuvo allá adelante. De pronto, él estaba empezando a dar ya su mensaje. Y era una cosa que yo hasta el día de hoy, Danielita, yo no lo he visto repetirse de esa manera. Suspendió el mensaje, habiendo dado unos 10 minutos. Suspendió el mensaje y empezó a hablar en lenguas. Y me señalaba a mí y a mi familia que estábamos sentados y decía solamente, a ti te digo, me vas a servir y pronto me vas a servir y ustedes como familia me van a servir porque es necesario que ustedes sirvan a Dios. Entonces, mire, yo como era la primera vez, yo decía, ¿qué está pasando? De tal manera que yo dije, no, a mí no se debe referir. Y yo veía a la persona de adelante y veía a la persona de atrás porque él me señalaba, pero yo era demasiado perfecto para ser para mí. Entonces yo veía a los 2 lados hasta tal punto que yo no sé de qué manera, pero el predicador dijo, a ti te digo, sí, a ti que estás con pantalón blanco y saco azul, a ti te digo. Bueno, ahí sí yo ya no me podía escapar. Así es, o sea, ahí usted dijo, es para mí. Yo dije, no entiendo muchas cosas, no sé qué hace ese predicador llamándome a mí, pero yo creo que ahora estoy en el lugar correcto. Y quizá ha pasado varios años para que usted diga, realmente lo que el Señor me habló hace 30 se está cumpliendo, ahora yo le sirvo tal cual el pastor en ese momento le había dicho. Yo recibí un llamado al trabajo para el Señor bien temprano, Danielita. Habrán pasado de ahí, mientras yo ya me educaba en los caminos del Señor, no sé, unos 8 o 9 meses. Y fue cuando el pastor me dijo a mí que si podía colaborar como maestra de escuela dominical de damas. Danielita, yo recién me estaba instruyendo y yo tristemente tengo que reconocer que le dije, no, pastor, yo no puedo. Me sentía tan incompetente, Danielita, y yo siempre pensé, es en mis fuerzas, es en el conocimiento que yo tengo, yo no sirvo para esto. Claro, es que realmente nosotros, la parte humana, a veces decimos, yo no estoy preparada para esto, no lo puedo hacer. Irmita, yo entiendo que por el grado de familiaridad nosotros sabemos de qué iglesia está hablando, pero hay mucha gente que nos ve que quizás no son de Ecuador, no son de Ambato, y yo sí quisiera que usted nos cuente o les cuente a todos los que nos están viendo en este momento a qué iglesia usted pertenece. Y algo también que quiero que usted le añada y que nos diga, ¿cuántos años usted lleva ya en el Ministerio de Escuela Dominical? La iglesia es la Iglesia Dios con nosotros, de aquí de Ambato. En realidad son varios años, pero creo que yo llevo de maestra como unos 20 años.
20 años Ujú. siendo usada por el Ujú. Señor. Y le pregunto esto porque es necesario que sepamos con quién estamos hablando, ¿verdad? Y yo le decía en un inicio, el tema de hoy es complicado. No quise dar un adelanto de cuál es el tema, sino hasta primero entender cuál es su ministerio, qué es lo que usted hace. Le doy gracias a Dios porque las veces que usted ha enseñado dentro de la iglesia ha sido de gran bendición para todos los que hemos podido estar anotando lo que usted esmeradamente ha preparado y lo que el Señor ha hablado a través de su vida. Y por eso, hermana Irmita, y por eso, amigos, en esta hora vamos a hablar acerca de la mujer y el rol que desempeña dentro del ministerio y dentro de la iglesia de Cristo. Ujú. Y es un tema polémico porque hay muchos versículos para prepararnos acá, para venir a este set. Escuchaba varias prédicas, he leído varios comentarios bíblicos y realmente en la actualidad es un tema que causa polémica en la iglesia de Cristo. Y yo quiero preguntarle, Irmita, ¿usted cómo ve el rol de la mujer dentro del ministerio? Verá, yo le puedo decir que Jesucristo nos dejó bien establecidas las bases para la mujer y lo encontramos en su palabra. Cuando me dieron un poco el bosquejo del tema, yo me ponía a analizar y le digo, Dios es tan perfecto que en medio de una sociedad patriarcal como en el Antiguo Testamento, pudimos ver a mujeres líderes, gobernadoras, como Débora. Es tan precioso estudiar la vida de ella, estudiar la vida de una reina Esther, inclusive de una Abigail. Mujeres que en determinado momento de la vida y de acuerdo al propósito eterno de Dios fueron usadas, inclusive más que los hombres. Y le digo esto por la primera mujer, por Débora. Hay una frase tan hermosa cuando ella le insta a Barak a que tome riendas y que traiga a los soldados para ir contra el enemigo. Él le dice, mira, si tú no vas, yo no voy. Y ella le dice, iré. Y vencieron porque el Señor les dio la victoria en manos de una mujer. Jael mató a Sísara del enemigo. Entonces, mire, a veces nosotros nos detenemos en que ahora estamos restringidos. No, el papel que el Señor nos ha dado. Y no se hable del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos historias maravillosas de cómo el Señor posicionó a la mujer de tal manera que ella solamente tenía que tomar lo que el Señor le había dado. Y eso es lo que nos corresponde ahora, Danielita, tomar eso y seguir adelante. Hay restricciones, las hay y muchas, pero estamos llamados a esa obediencia superior y a tomar el reto para el cual el Señor nos ha llamado. Así es, y hay un tema que topó y que es necesario también hablarlo. Yo por mucho tiempo pensé quizás en mi inmadurez espiritual, que la Biblia era una Biblia machista. Y quizás ese pensamiento de muchas personas que nos pueden ver. Y yo pensaba y decía, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que crear de esta forma? Pero cuando yo conocí la historia de Débora, que es la que acabamos de hablar ahora, realmente yo dije, no, la Biblia no es, mi Dios no es un Dios que hace discriminación. Y yo entiendo muy bien lo que usted dice cuando el desempeño es vario de la mujer y la mujer es un eje y un pilar fundamental en el ministerio y también, ¿por qué no decirlo?, es un eje dentro de las iglesias. Y si nosotros nos vamos a la Biblia, hay varios pasajes bíblicos que posiblemente pueden ser un referente para limitar a las mujeres dentro del servicio. Uno de ellos es lo que establece en Primera de Timoteo 2, y nosotros recorremos hasta el verso 10 al 15, vemos cómo Pablo en ese momento exhortaba a las mujeres a que guarden silencio, a que no enseñen, a un poco a limitarlas. Pero le pregunto, Irmita, ¿es referente este pasaje o tendremos que verlo desde un contexto histórico? ¿O qué nos puede explicar acerca de este pasaje? Yo me he detenido y en realidad es un motivo de mucha polémica. Pero este mismo texto en el cual nosotros pensamos que limita a la mujer, sabe que en la primera parte del versículo habla de que ellas deben estar aprendiendo. Y es lo que primero uno tiene que hacer. O sea, en lugar de verle como algo
que le afecta a uno, uno tiene que ver ese versículo en el marco de que uno tiene que primero aprender. Es verdad. Uno tiene que buscar, uno tiene que estar escudriñando para poder crecer en eso. Y nosotros podíamos decir que esto tiene mucha relación con 1 Corintios 14, 34 y 35, que más o menos tiene la misma connotación, solamente que en estos otros versículos habla en el marco de que las personas estaban hablando mucho de profecía, de don de lenguas, y se armaba un verdadero... indisciplina dentro de la congregación. Y entonces Pablo dice, mire, todo pueden hacer, pero háganlo en orden y decentemente. Es decir, mire, habiendo tenido Pablo un maestro como Jesucristo, no podía irse en contra de lo que el Señor dejó establecido. Entonces él más bien lo que dice es, mire, la mujer primero tiene que empezar a conocer más. No está hablando, Danielita querida, de sobrepasar la autoridad del hombre. No, porque siempre Dios dejó establecido un orden y dice a Jesucristo como la cabeza de la iglesia. Al hombre, la cabeza del hombre es Jesucristo y la cabeza de la mujer es el varón. Entonces hay un orden establecido que nosotros no podemos violar. Como mujeres, por ejemplo, que estamos casadas, obviamente nuestra cabeza está allí, tenemos un esposo. De manera que no es peyorativo, no es discriminatorio, no, más bien entendámoslo en el concepto, por ejemplo, de 1 Corintios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice ahí que todo el mundo profetizaba, las mujeres, todo el mundo, eso dice el comentario, profetizaban, hablaban en lenguas, pero Pablo dijo, miren, la que quiera hablar en lenguas, debe haber alguien que interprete esas lenguas para que la iglesia sea edificada. Entonces, si no había eso, guarden silencio, dice Pablo. Pablo es tan excepcional cuando hablaba en sus cartas y dice, hágase todo decentemente y en orden. Entonces, el llamado es a que, mire, nosotros cuando tengamos la oportunidad de poder comunicar las buenas nuevas, porque la palabra es general para hombres y mujeres, Danielita, tanto a hombres como a mujeres nos ha llamado a servir, porque antes que el gran ministerio y todo, es el servicio al Señor. Y estamos nosotros involucrados en eso, hombres y mujeres, como instrumentos útiles en la mano del Señor. Y no vamos a detenernos en eso, porque dígame usted, si no, la mujer no tendría que evangelizar. Claro. La mujer no tendría, como ahora lo hacen, aconsejar, sino como dice Timoteo cuando dice a las ancianas que enseñen a las más jóvenes. Ahí hay una enseñanza que nos manda la misma palabra. Nimita, hay algo que me llamó mucho la atención en su respuesta y es que hablamos del rol que cada uno tiene que desempeñar. Y yo quiero tocar esta pregunta porque en la actualidad hay mucha confusión entre los roles, con todo el activismo que vivimos, con todo el progresismo en derechos, etc. Yo puedo ver en muchas ocasiones que quizá la mujer ha tomado un rol que no le corresponde y viceversa. Muchos hombres también han tomado un rol que no está escrito en la Biblia. ¿Qué hay con esto de los roles entre el hombre y la mujer? Mire, lamentablemente nosotros hemos experimentado a lo largo del tiempo un machismo nato en nuestra sociedad, primero. Pero ante eso también se ha despertado esto del feminismo, ¿no? Del feminismo y que dice yo no soy igual, yo también soy superior, yo puedo hacer. Y eso tampoco es correcto. Cada uno él tiene el rol específico que el Señor ha establecido en su palabra. Es cierto es que a lo largo del tiempo nosotros hemos experimentado tantas cosas. Mire, leyendo, y le hablo esto por lo que voy. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo le dio el verdadero valor a la mujer. Él sabía que estaba en un medio machista. La mujer era totalmente segregada. Me llamaba la atención que dice que en las sinagogas había una primera sala donde estaban solamente los hombres y los niños varones, pero que había detrás, abajo, ahí después de una escalerita de unas 5 gradas, una pequeña sala para alguna mujer, porque tampoco le estaba permitido ser enseñada, ser discipulada. Y me llamó la atención, digo, esta maravillosa mujer encorvada, ¿ya? Y le quiero decir esto porque yo digo, ¿quién mejor que el Señor enseñó el verdadero rol de la mujer?
Y dice que era día de reposo y él le tocaba compartir la palabra en ese día. Pero cuando estaba compartiendo la palabra, interrumpió, vio a la mujer. Imagínese que no le vio en la primera plana. No sé de qué manera estaba ubicada la sala, pero logró verla y ver su necesidad. Imagínese una mujer que debió haber sido humillada, debió haber crecido con inseguridades, haber sido objeto de burlas, tantas cosas que pudo haber tenido. Dice que la llamó. ¿Y a dónde la llamó Danielita? A que pase a la sala, donde estaba repleta de gente conocedora de la palabra, llena de fariseos que no toleraban a la mujer bajo ningún concepto. Y la hizo pasar. Y enseguida, dice, la tocó y le sanó y desapareció su problema físico. Esto ocasionó que los fariseos, el principal de los fariseos, diga: mira, hay 6 días en que pueden venir y ser sanados, pero no en el día de reposo. Ella había pasado 18 años esperando que uno de los fariseos se compadeciera de ella, y no hubo hasta que vino el Señor Jesús. Pero eso no queda ahí. Sucede que cuando le responde eso, Danielita, dice que el Señor Jesús le dijo: ¿no creen ustedes que esta hija de Abraham, que ha sufrido 18 años, no podía haber sido sanada en este día? ¿Qué quería decir esto? Mire, solo los fariseos ocupaban el término hijo de Abraham para darse su lujo, bueno, nosotros somos especiales, grandes, y es la primera vez que el Señor Jesucristo toma esa palabra para dárselo a una mujer. ¿Cómo cree usted que se sintieron ellos? Claro. Pues le estaba restituyendo todo lo que la sociedad le estaba robando a ella y le estaba diciendo: tú eres una hija de Abraham. Eso es glorioso. Así es, yo me imagino al Señor Jesús hablando sin filtros ahí, porque es algo que yo también me ponía a pensar y digo, cuando Él vino rompió todo esquema, ¿no? Rompió todo esquema, y Él ya hizo muchas cosas allá para que nosotros podamos hoy quizá tener ese privilegio de poder leer su palabra, de poder aprender de su palabra, de poder hablar a otros también de su palabra. Hay impedimentos para la mujer dentro de los ministerios en la iglesia. Yo, por ejemplo, puedo empezar dando gracias a Dios que en nuestra iglesia se nos ha dado mucha apertura para esto. Tenemos maestras de escuelita dominical, tenemos diaconisas, tenemos personas que integran un coro. Vea, cuando yo le conocí al Señor, había una mujer hermosa llamada hermana Lolita Marín, que tocaba la guitarra allí para la congregación. Entonces, son cosas que yo crecí sabiendo que el pastor instaba a las hermanas a prepararse, a interceder. Hay un hermoso ministerio de damas, hermanas intercesoras. Es decir, yo le doy gracias por el medio en que nos desenvolvemos, porque en realidad más bien nos instan a que podamos participar, que estemos en directivas, en reuniones, tantas cosas que hay que hacer, porque hay que hacer en la iglesia y mucho. Así es, ahí es cuando se ve la palabra donde dice: la mies es mucha y los obreros son pocos, así que no hay impedimento alguno para que nosotros podamos realmente servir, para que podamos prepararnos. Así es. Y hay un tema, hemos venido hablando entre que el machismo, el patriarcado, y un término que tocó fue el feminismo. ¿Es bíblico el feminismo, hablar de feminismo? ¿Es bíblico? No, no es bíblico hablar de feminismo. Eso más bien ha sido concebido en épocas no tan actuales, más o menos por los años 1950, en una época de liberación, de pseudo-liberación, porque ¿sabe qué ha hecho el feminismo? Ha logrado desdibujar la imagen de la mujer, pienso yo. ¿Por qué? Porque, mire, ahora dice, por ejemplo, alguien dice: es mi cuerpo. Si yo estoy embarazada y no quiero tener el bebé, simplemente lo aborto. Es mi cuerpo, es mi responsabilidad. Pero es que está totalmente fuera de la palabra, fuera de la voluntad de Dios. ¿Quién le ha dicho que el cuerpo es suyo? Entonces, a partir de eso, vamos tergiversando totalmente. ¿Sabe qué? Somos valiosas como somos. El Señor nos mira de una manera especial, Él nos ama.
No hace falta ir a esos extremos, porque habíamos dicho los extremos son malos. El Señor vino a decir, mire, el hombre es importante, la mujer es importante. Hay un término hermoso en la palabra del Señor que dice que le vio al hombre solo y le quiso hacer una ayuda idónea. Y hasta esto es motivo a veces de polémica, porque dicen, es como una subordinada, es como una sirvienta, como algo que le falta a lo perfecto. No, aquí no estamos hablando de un hombre perfecto. Estamos hablando de complementariedad, de una ayuda oportuna, de un soporte que el hombre necesita, porque los hombres no son infalibles, pero necesita de ese complemento exclusivo. Y recién, no hace mucho, escuchaba yo a una mujer de Dios decir, mire, la connotación de la raíz de donde viene la ayuda idónea es como la ayuda que le prestó Dios al pueblo de Israel mientras transitaban en el desierto. De ese calibre estamos hablando, esa ayuda oportuna, idónea, amorosa, porque mire, el Señor no le dijo a él, este pobre está trabajando solito, así es que le voy a dar a alguien que le ayude a trabajar. No. A él le vio en realidad necesitado de una compañía. Y tiene que ser, dijo, después le dice el Señor, mire, los dos serán una sola carne. Necesitaban alguien de la misma naturaleza, con las mismas virtudes, con las mismas características, pero complementándose. Hay algo importante. Cuando decíamos el tema o el término del feminismo, en un inicio yo le había contado que el tema era complicado, y cuando yo entendí realmente el rol que tiene la mujer o el verdadero significado de lo que como mujeres somos llamadas a hacer, y le di el valor que el Señor manda o demanda a dárselo, fue el momento donde todo estereotipo se rompió. Entonces, ahora que usted tocó el tema de la ayuda idónea, ¿cómo una mujer puede hacer valer, cómo puede quizá ella ver y pensar que este rol es importante? Porque a veces lo tenemos menospreciado, como usted decía, porque venimos arrastrando un patriarcado, venimos arrastrando mucha discriminación, pero en la actualidad la mujer sirve de una forma increíble. Y no solo en la actualidad, a lo largo de la Biblia nos enseñan historias donde la mujer realmente tuvo un rol importante. ¿Cómo una mujer puede dar esa valía a su rol? Mire, la mujer ahora ha tomado una educación que a lo mejor la sociedad le negó, hablando secularmente. Ella ahora ha estudiado, ejerce carreras, pero esa parte multifacética la hace a ella especial. Y le hace especial porque no solo se encarga de un hogar con niños, no solo se encarga de ejecutar un trabajo bien hecho, de estudiarse una maestría o lo que quiera. ¿Sabe qué? Ella se dedica también, cuando conoce al Señor, a las cosas del Señor. Vea, hago un paréntesis nomás y yo le digo algo, porque yo digo, yo en mi humanidad no lo hubiera podido hacer. Cuando Dios me dio la oportunidad, porque siempre mi anhelo fue estudiar y solamente tenía secundaria, y yo le decía al Señor que me dé la posibilidad de estudiar. Él me la dio. ¿Y sabe cuándo me la dio? Cuando mis hijos eran adolescentes. Cuando de pronto más me necesitaban, el Señor me abrió la puerta para estudiar una carrera. Y tuve que trabajar 8 horas diarias en el trabajo, tuve que afrontar un hogar con 2 hijos adolescentes, tuve que hacer las labores de la iglesia, y al otro día comentaba con alguien y decía, yo no sé cómo lo pude hacer. Claro, yo no puedo hacerlo, el Señor me ayudó enormemente, porque esa era una necesidad mía. ¿Y sabe por qué? Porque esas cosas seculares de estudiar una carrera, todo, usted la puede poner al servicio del Señor y trabajar para Él con excelencia. Porque a eso estamos llamados. Si estamos sirviendo a una persona en una institución, ¿cuánto más le serviremos a Dios? Entonces, vea, poner eso y trasladarlo a la iglesia y ser efectivos y ser multifacéticos con ayuda de Dios, porque no lo podemos hacer solo. Eso mismo nos declara su palabra. Sin mí nada podéis hacer, y eso es la auténtica realidad. Solo el Señor puede hacerlo. Así es, algo que comparto es que la mujer realmente es multifacética en todo lo que hace.
Hemos visto madres abnegadas, un gran ministerio, sirviendo a tiempo completo en la iglesia, pero también a su familia. Y yo pienso que es muy probable que usted en ese transcurso entre la casa, la iglesia, el trabajo, los estudios, puede sentirse agobiada, puede sentirse agotada. ¿Cómo una mujer puede renovar sus fuerzas para poder tener ese ánimo diario de levantarse, cocinar, atender su casa, atender a sus hijos, a su esposo, trabajar, estudiar y servir? Mire, si hay algo que nosotros podemos comprender es que el Señor siempre a usted le envía la ayuda cuando usted le pide. No le digo que ha sido el camino fácil. Haciendo un poquito de un paréntesis aquí, yo tenía una hermana que dijo, hermana Irmita, ¿usted qué me aconseja? Quiero estudiar. Yo le dije, estudiar está bien porque quería una carrera universitaria. Le dije, por mi experiencia, yo le digo que está bien, pero también le añado algo más. Va a necesitar el triple de su vigor para llevar a cabo esto. O sea, no es que solamente me inscribo y me olvido. ¿Sabe qué? Un poco no lo pudo hacer, lamentablemente, y terminó en fracaso su relación. Entonces, no siempre hay esos finales felices. Pero cuando nosotros decidimos establecer prioridades, Dios nos ayuda. Y él nos va abriendo camino, y Él va viabilizando. Esto no es algo que solamente se dice en palabras, Danielita. Uno tiene que llevarlo a la práctica. Y si usted yo me amanecía haciendo ejercicios hasta 2 y 3 de la mañana, porque vino una época, vea, le digo algo. Cuando estaba a medio terminar mi carrera, vinieron las materias más difíciles, porque hasta engancharnos nos daban las más fáciles. Vinieron las más difíciles. Y algún momento yo dije, no, yo llegué hasta aquí, no puedo más. Humanamente no me siento capaz, ya está aquí. Y después reflexioné y dije, no. Mis hijos de pronto un día me van a decir, ¿cómo yo les voy a decir? Sigan adelante, perseveren, vamos, ustedes pueden. Me van a decir, pero si tú dejaste a la media carrera. No me permití, Danielita, a mitad de la carrera, retroceder o dejar ahí. Tuve que cumplir. Entonces, sí se requirió mucho esfuerzo. Es decir, saber que tenemos que sacar tiempo, saber que es un esfuerzo. Pero algo hermoso que acaba de decir es que el Señor le da fuerza. El Señor le da fuerza cuando todos los sueños que nos proponemos lo dejamos en mano de Él. Como mujeres somos bien sensibles, como mujeres podemos escuchar mejor la voz de Dios. A veces ver las cosas del Señor de una forma más natural, yo puedo decirlo así. Dentro ya de su casa, dentro del ministerio, yo pienso que también debieron haber habido desafíos. ¿Cuál ha sido uno de esos que usted ha tenido que vivir? Mire, uno de los que yo puedo citarle claramente es, por ejemplo, en cierta ocasión me dieron la oportunidad de compartir la palabra del Señor en un culto unido de damas. Y se celebraba, era un mes de junio, y las damas le celebraban al Día del Padre a los pastores. Fueron invitados también los pastores. Me sentía tan pequeña cuando el pastor me dijo, usted tiene que predicar yo predicando a los pastores. Era algo tremendo para mí. Solamente mi Dios sabe cómo me sentía yo de pequeña, porque siempre me siento pequeña en ese aspecto. Y yo sentí la resistencia, Danielita. Porque hay iglesias que no le han abierto la posibilidad a la mujer. Y yo hice un llamado, no para ministrar, porque inclusive no me sentía ni capaz. Pero sí quise orar por ellos. Di la palabra y finalmente, como se celebraba el Día del Padre, les dije, yo les pido que puedan pasar acá adelante. Voy a orar por ustedes, por este día tan especial. Era una simple oración. Muchos se resistieron. A lo mejor eso puede resultar a veces un poco frustrante, pero uno todo lo deja en el Señor. Pero eso no terminó allí. Oré, pasaron los que tuvieron pasar y listo. Y yo le digo aquí porque mi hija estuvo allí conmigo. Y al final de la prédica, ya casi todos estaban saliendo, todas las personas.
yo me senté un momentito en la silla al lado de mi hija y vino un pastor y estaba allí, yo supongo que es pastor porque yo no lo conocía, y me dijo, hermana, quiero hablar con usted. Le dije, claro. Y me dijo, hermana, con la palabra que usted me ha dado, el Señor me ha respondido. Yo estaba pidiéndole algo al Señor tan claramente y el Señor me ha respondido ahora. Mire, había esa resistencia por un lado, pero había una alma que le había dicho al Señor, Señor, yo quiero que me respondas en este día. A lo mejor era algo de vida o muerte en cuanto al ministerio me refiero. Y el Señor le contestó, ¿sabe por qué? ¿Sabe de qué hablamos ese día, Danielita? Hablamos de no te desalientes, sigue adelante, no tires la toalla. En el Señor lo podemos. Entonces decía, el Señor me ha respondido, gracias, hermano. Así como había una alma ávida por eso. También se sintió el otro, pero vea, esto de acá valió mucho más que cualquier cosa. El Señor planificó desde que pueda hacer vaso, desde que pueda hacer el bosquejo del mensaje, estar ahí, traerlo ahí. Todo lo hace el Señor. Así es. Cuando tenemos un desafío, ahí está también el Señor respaldándonos, porque no hemos sido enviados por hombre, sino por el Señor mismo. Y su Santo Espíritu es la promesa que tenemos, ¿no? Que Él está ahí respaldando lo que nosotros decimos. Habló de un tema importante y fue de un término, y fue la resistencia. A veces esa resistencia no solamente hay en la iglesia, puede haber también en casa, puede a lo mejor alguna hermana que nos esté mirando sentir esa resistencia desde casa, con sus esposos, quizá con su hijo, etc. ¿Cómo podemos nosotros decir hasta qué punto una mujer se puede someter siendo posiblemente, podemos llamarla así, una víctima de una resistencia para que ella pueda desempeñar sus funciones de una manera libre, de una manera espontánea para el Señor, o en algo que le esté atrayendo dentro del ministerio? Conozco casos de dificultades. No es el mío, dando gracias a Dios. Pero sí conozco casos en los que han sido objeto de burlas, de que no sales de aquí, por ejemplo, de su casa. Le coartan todo ese espíritu que quiere servir al Señor. Y en realidad es muy frustrante para la mujer. Pero sí podemos decir que el Señor hace las cosas perfectas, Danielita. Algo que yo he podido comprender es que a veces debemos en realidad doblegarnos delante del Señor, y Él lo hace. Yo le conocí al Señor con el versículo que decía, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y yo dije, si esto que tenía yo como una carga en mi vida, el Señor lo pudo solucionar, arreglar y bendecirme, lo puede hacer con cualquiera. Pero nosotros no debemos dejar a Dios por el hombre. Hay una prioridad también, amar al Señor por encima de todas las cosas. Y Él mismo nos va a abrir caminos cuando nosotros nos hayamos preparado, y Él nos va a dar la oportunidad. Usted no le diga al Señor, pero ¿cómo lo va a hacer? Tengo un hombre terrible, etcétera, etcétera. El Señor lo va a hacer. No nos preocupemos cómo, Él hace. Y esto me lleva a preguntarle, en la Biblia nos habla de que nosotros como mujeres casadas debemos estar sujetas a nuestros maridos. En ocasiones, los maridos no siempre están sujetos a la cabeza que es Cristo. ¿Nos puede explicar, Irmita, en ese sentido, cuándo la mujer debe estar sujeta? ¿Cuándo esto puede ser una excepción o siempre tiene que ser la regla? No, yo en esto voy a ser un poquito radical. Nosotros no podemos estar sujetos a alguien que violenta, a alguien que golpea. Eso no está bien, no estará bien, nunca estuvo bien. Y más bien nosotros debemos siempre ver el lado de que esto tiene que acabar. O sea, de alguna manera eso tiene que acabar. Porque estaríamos, aún sin ser conocedoras de la palabra, sujetarnos en las cosas buenas, sujetarnos en aquello que
en realidad lo puede permitir Dios. Pero hay cosas muy terribles en las cuales ya no cabría eso, no cabría eso. Es decir, estamos hablando de una sujeción siempre que ambos estén alineados en el Evangelio. Sí, porque generalmente, mire, están como en yugo desigual cuando alguien no comparte lo que usted siente, el deseo de ir a la casa del Señor, que alguien diga, no pude venir porque mi esposo, yo conocí de un caso de alguien que decía, me dijo que si no le dejo haciendo para el almuerzo del domingo un ceviche de camarón, no me podía ir a la iglesia. Bueno, se lo dejo haciendo. Qué bueno. Qué bueno y qué tremendo. Y qué tremendo, Sí. porque tenemos estos dos extremos, ¿no? Tanto el del feminismo, donde las mujeres a lo mejor en la actualidad buscan un rol que no les es propio y por lo tanto no les sale natural. Y por el otro extremo tenemos el de la sujeción extrema, donde a lo mejor ya se queda expuesta nuestra vida misma, porque tantas mujeres que son asesinadas a causa de un hombre que maltrata, de una pareja celosa, de una pareja que tiene problemas psicológicos y que a lo mejor muchas veces se malinterpreta esto de la sujeción. Uh-huh. Y es importante, cuando decía usted, Imita, todo es bajo la luz de la palabra, todo es bajo el Evangelio, y lo importante que es conocer a Cristo. Algo que yo cojo de sus palabras cuando nos contaba un poco de su testimonio de la llegada a Cristo. Su hogar se estaba destruyendo, pero cuando llegó, vio la luz. Y para muchos va a ser eso. Para muchos no van a dejar de pensar en estos términos de feminismo, de machismo, sino hasta que llegue la luz del Evangelio a su mente, a su corazón y a su casa. ¿Qué pasa con las solteras, Irmita? ¿A quién se sujetan? Bueno, nosotros, ¿qué podríamos decir de eso? Sabe que Dios les ha dado a las mujeres tantas virtudes que no necesariamente necesita estar casada para disfrutar del tiempo que el Señor le ha dado. Yo pienso que es una directa dependencia de Dios, desde luego de sus padres, aquellos que los tienen, pero sí de Dios, porque el Señor va moldando de tal manera la vida de la sierva que se entrega, que nosotros hemos visto cosas maravillosas en personas que han decidido, bueno, por ahora a lo mejor priorizar su profesión, priorizar su trabajo, hacer alguna cosa, pero en realidad vemos que todo está en la voluntad del Señor, esperar el tiempo del Señor. Y Pablo decía, el que esté soltero, le es mejor estar soltero. Le es mejor. Vamos a decir yo nada no sé más por de qué. este tema. Nimita, por último, yo quiero que usted pueda dar a toda nuestra audiencia un mensaje. Habrá muchas mujeres que nos estén observando que se sientan impactadas, que se sientan identificadas con lo que hemos hablado. Habrá muchas mujeres que estén sintiendo un llamado de Dios. Y a veces tener este miedo, esto de ¿qué va a decir mi iglesia? ¿Qué va a decir una sociedad? Nos limita a actuar en el poder del Señor. ¿Qué puede decirles a esas mujeres? Primero, yo recuerdo que cuando el Señor me dio la oportunidad de compartir la palabra en el altar, que es algo tan delicado y tan duro para uno que es media tímida, pero también hubo inconformidades internas que hemos tenido que ir superando, y a veces uno dice, yo no pedí estar en ese lugar, pero fuera de eso, usted tiene que aprender a saber quién le llamó. A veces decimos, me llamó el pastor. No fue el pastor. El Señor mismo está hablando a tu corazón. Y el Señor quiere que tomes ese reto que el Señor nos ha dado. Y lo primero que necesitamos es convicción. Convicción que haya en esa fe firme en uno de a quién estamos sirviendo, de ese llamado en el corazón ardiente, de ese deseo de servir. El Señor no te lo puede quitar, el Señor no lo va a boicotear, el Señor te va a encaminar a lo que Él quiere. Y número 2, hacer un compromiso con el Señor. Al comienzo uno no se sirve por amor, pero a medida que usted le va conociendo al Señor, uno le va sirviendo por amor.
Y cuando Él nos empieza a dar las bendiciones, se le sirve por gratitud. Entonces, por amor, por convicción, por gratitud, por fe, por todo, servirle al Señor es lo más maravilloso que uno puede experimentar en la vida de conocer a Cristo, de conocer la iglesia, de ir caminando por el camino del Señor. Así es que les invito a que, si es que eso tienen en el corazón, nadie se los va a quitar, porque usted tiene que entregar todo para el Señor, para su servicio. Amén, amén. Gracias, Irmita, gracias por haber sido hoy protagonista de esta barca. He sido bendecida al estar aquí, Danielita. Muchas gracias por hablar con tanta sabiduría. Como mujeres necesitamos ese consejo. A veces se nos va el norte, digo yo, se nos pierde el norte, a veces nos confundimos con tantas teorías humanas, tantos caminos humanos, pero cuando nosotros regresamos a ver la vista a la palabra, todo es claro, y hablar con una mujer tan sabia como usted, aclara los pensamientos de muchas. Yo le agradezco porque mis pensamientos se han aclarado en esta noche y yo sé que el de muchas mujeres también lo han hecho. Gracias, y lo último que tengo que decirle, yo quiero invitarle a que usted nos diga ¿por qué debería la gente subirse a esta barca? Yo pienso que es un desafío el compartir un espacio donde podamos hablar de mujer a mujer. Un poquito a identificarnos con las cosas que nos pasan. Y si el capitán es Jesucristo, estamos seguros. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias por estar en este episodio, quedarse hasta el final. Espero que haya sido de gran bendición todo lo que hemos hablado, que sea edificada tu vida, porque ese es el propósito de este podcast, el poder glorificar el nombre del Señor y el poder compartir su palabra con todos los que nos ven. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, vienen nuevos episodios, vienen nuevos invitados, y no te olvides de subirte a esta barca, y nos vemos pronto, ya sea en el cielo o aquí en esta barca. Que Dios les bendiga. Testimonios que iluminan la oscuridad. Cada día trae su lucha y su historia.